El título de este mensaje es Me voy de la iglesia. ¿Me puedo ir yo? ¿En serio? ¿Me dan permiso? Pero lo habrá escuchado una vez o muchas veces y la verdad es una frase muy triste. Pero a su vez el Señor me daba, antes de hablar un poquito de esto, me daba algunos versículos. Uno de ellos es Mateo capítulo 19, versículo 14. Y dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de los cielos. Algo que podemos hacer muy mal los padres, y no solamente los padres, sino también a veces como maestros, instructores, es impedir que el Señor, que los niños lleguen a la presencia del Señor. Todos ellos serán demandados hacia cada uno de los responsables, hacia líderes, maestros, pastores y hacia los padres. Así que es una ordenanza del Señor. Otro versículo que él me daba se encuentra en Lucas 14, y dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ese ya es un llamado hacia alguien más grande, más maduro, con un poco más de conocimiento y requiere un esfuerzo de continuar y entrar por esa puerta. Sumo a esto Mateo 7, versículo 13 y 14, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La verdad que pocos son los que la hallan siempre ha causado en mí no un rechazo, sino un ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser pocos? Si somos muchos. En el mundo hay muchísimas personas. ¿Y por qué pocos? Pero requiere todo esto un gran esfuerzo de todo aquel que requiere esa salvación. No hay más que dos caminos. Uno recto y uno desviado. Uno bueno y uno malo. Un camino hacia el cielo y un camino hacia el infierno. Ahora, todos estamos andando por uno de esos dos caminos. No hay un lugar intermedio, no es que yo cuando quiero estoy en este y cuando yo quiero estoy en el otro. Tampoco hay un camino intermedio, no hay otro camino que te acerque a Dios. Pero Cristo nos declara que esto también hace que retraiga mucho el entrar por Él. Porque primero dice, la puerta es estrecha, la puerta es angosta. Y esto nos habla de la conversión. La conversión, el nuevo nacimiento, es esa puerta para entrar en ese camino. Para pasar de ese estado de pecado al estado de la gracia, y se pasa por ese nuevo nacimiento. Es una puerta estrecha, es una puerta difícil de pasar. No porque Dios la haga difícil, sino por causa nuestra. Porque allí tiene que haber un corazón nuevo, tiene que haber un espíritu nuevo, tiene que haber un dejar las cosas pasadas, esas cosas que son de antes. El corazón tiene que cambiar el rumbo. Y ahora estamos en ese nuevo camino donde uno nada contra la corriente. Ahora entró uno en un camino un poquito más difícil. Un poquito donde uno va a tener que luchar contra muchas cosas, donde se encuentra realmente oposición, donde se experimenta
un conflicto tanto en lo interior como con lo exterior. Porque ya no soy el mismo de antes, ya no puedo hacer lo mismo de antes. Entonces, es una puerta estrecha o angosta y es un camino también angosto. Ahora, si hay una puerta estrecha, esa puerta requiere no podríamos pasar con bagajes, con cosas del pasado, con pecados. Pero también esa puerta estrecha requiere de humillación, requiere del hacernos como niños. Dice, dejar a los niños venir a mí. Todo aquel que dice, yo te necesito. Yo necesito ser como vos, yo necesito tu ayuda, yo necesito confiar. Es negarnos a nosotros mismos, es dejar el mundo, despojarnos del viejo hombre. Ahora les quiero decir algo, apenas pasamos esa puerta, no estamos en el cielo. Y usted se habrá dado cuenta. Ni siquiera haber pasado una vez por esa puerta, usted ya se ha ganado el cielo. Requiere caminar por ese camino angosto, a donde hay lucha con el pecado. No estás caminando sobre algodones. Requiere una lucha contra las tentaciones. Es un camino lleno de espinas. Un camino donde hay desiertos, un camino donde hay tribulaciones. Pero es allí donde debemos manifestar nuestra humildad y esa confianza hacia Dios, que Él nos puede llevar por ese camino. Solo no lo podemos caminar. Es el único camino que tienes que caminar con Cristo de la mano. Gracias a Dios es posible hacerlo. Amén. Y muchos no quieren ni humillarse, ni dejar el pasado, ni tomarse de la mano de Dios, ni permitir que Él transforme su vida. Ahora, cuando tú comienzas ese camino, de pronto ves todo distinto, todo hasta difícil parece. Pero a medida que vas transcurriendo, madurando, ese camino se va haciendo cada vez más agradable. Porque cuando vas acercándote a esas puertas de los cielos, que llegan cuando nuestros espíritus se van acercando a Él, cuando van pasando los años, y usted hable siempre con alguien que haya estado enamorado de Cristo o está enamorado, y va a ver que no hay nada más importante ni más lindo que ese camino. Amén. Aquellos que tienen esa lucha y ese conflicto entre el camino angosto y entre el camino ancho, les aseguro que no pueden decir lo mismo. Ahora, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Vieron que por eso podemos caminar por ese camino angosto? Porque hay un trono de la gracia, hay un Dios de misericordia que podemos acercarnos y Él nos recibe en su gracia y su misericordia. En un momento de la vida de Lutero, él se encontró desilusionado, desalentado, apesadumbrado. Y cuenta él, dice, una vez estaba yo penosamente intranquilo por mis propios pecados, por la maldad del mundo, por los peligros que rodeaban a la iglesia. Entonces mi esposa, vestida de luto, se acercó a donde yo estaba y con gran sorpresa le pregunté, ¿quién había muerto? Luego de su respuesta dice, tuvimos un diálogo. ¿No sabes? Dios en el cielo ha muerto. Pero, ¿cómo puede decir semejante desatino, Catalina? Le dice él. ¿Cómo puede Dios morir? Él es inmortal. ¿Es cierto esto? Indudablemente, ¿cómo puedes dudarlo? Tan cierto como que hay Dios en el cielo, es que Él nunca morirá.
ella le responde, ¿y entonces por qué estás tan desalentado y abatido? Comprendí con cuán sabia era mi esposa. Y dice, dominé mi pesar. Cuando descansas en Él, cuando confías en Él, cuando crees en Él es cuando puedes descansar. Podemos encontrarnos abatidos con muchas luchas diarias, como dije en un momento, exteriores e interiores, y que todos las tenemos, ¿quién no? Pero Dios nos ha dado un lugar para consolarnos, para corregirnos, para aprender a amarnos, para capacitarnos, para tomar nuevas fuerzas. Y ese lugar es la iglesia local. Es esta iglesia, es la iglesia a la que usted asiste, es donde está ahora. Pero como se habrá dado cuenta, no tiene que ser muy sabio para eso, hay de todo. Como dicen, en la viña del Señor hay de todo, ¿verdad? Y esto es un hospital. Esto es un hospital donde llegan los más necesitados. Jesús manifestaba, la Biblia manifiesta que los sanos no tienen necesidad de médicos. Usted cuando encuentre el más sano, el más pícaro, el más sabio, posiblemente él diga yo no necesito de Dios. Es más, capaz que te diga ni existe Dios. Donde su Dios es su sabiduría, donde su Dios es su dinero, donde su Dios es su poder. Ahora, dentro de la iglesia, dentro de esa comunidad, tenemos dos opciones. Número uno, poner nuestra mirada en el gran médico, que Él tiene la solución a todos los problemas. Y número dos, es poner la mirada en las demás personas que también están necesitadas como yo, que también se han acercado porque necesitan del gran médico, porque necesitan que Él toque sus vidas. Pero quiero hablar particularmente de la segunda opción, de esa mirada que a veces ponemos hacia las otras personas. Cuando ponemos los ojos en los demás. Y es allí cuando, pasando los días, he llegado a la iglesia y de pronto vamos a sentir, nos equivocamos de lugar. Son todos unos hipócritas. Se golpean el pecho. Yo conozco la vida de este, de aquel. ¿Y cómo no? ¿Cómo no si cuando entramos a un hospital, vemos gente necesitada? Y de allí surge la famosa frase, cuando yo me creo autoinmune y superpoderoso, me voy de la iglesia. ¿Pero por qué? ¿Para tanto? Y allí comenzamos una de las primeras, como se dice, de las primeras síntomas, comenzamos a juzgar. El libro de Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, allí en el Sermón del Monte, en uno de los mensajes quizás centrales de Jesucristo, nos enseña esto. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Acá Jesús nos está invitando a examinar nuestra conducta
antes de criticar a los demás. Porque somos rápidos para ver la conducta del otro, pero somos muy lentos para ver la nuestra. Entonces, si usted se pone a analizar, y si usted piensa un poquitito, se va a dar cuenta de algo. Que lo que nos molesta de otro, con frecuencia, son hábitos que no nos gustan de nosotros mismos. Entonces es más fácil ver lo que a mí me cuesta, lo que a mí me molesta, ver en el otro. Y decir, pero si él hace esto, ella hace lo otro, y yo soy igual. Entonces, lo que intentamos hacer, como somos buenas personas, ¿verdad? Porque nos acercamos a Cristo y somos buenas personas, lo que intentamos hacer es cambiar al otro. Eso es importante, ¿verdad? Cambiar al otro, sus malos hábitos, sus conductas. ¿Y yo? Es más fácil y mucho más fácil agrandar la falta en el otro. Es ver el defecto en el otro. Pero tan difícil ver la mía, mi falta. Y a tal punto de criticar al otro. Vea usted, en primer lugar, si no merece o no requiere la misma crítica. Haga una práctica, póngase delante de un espejo y comience a decir lo que le diría al otro. Capaz que esa descripción cabe exactamente con usted. Júzguese primero. Haga una autocrítica y luego de hacer su autocrítica, no le estoy diciendo que critique al otro. Perdone con amor a su prójimo. Y no solamente perdone, sino que también ayúdelo. ¿Sabe por qué? Porque después de hacer la autocrítica, de ver que usted no es merecedor de nada, que es la gracia de Dios, que es el amor, la misericordia, va a poder ver y decir, yo estuve ahí, te quiero ayudar. Yo sé lo difícil que es, yo sé lo que es pasar por ese lugar. Pero hay un mal en todos los hombres, en todos los hombres, y que no es nada nuevo. Dicho sea de paso, arrancó casi desde el principio. Desde el principio de la creación ya también arrancó este mal. No pasaron muchos años. Y vaya conmigo al libro de Génesis, el capítulo 3, desde el versículo 8 voy a comenzar a leer. Y así cuenta cuando Dios volvió a encontrarse con Adán y Eva. Dice que Él los visitaba todos los días. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces, desde allí nació los creadores de que si yo caigo, caemos todos. Mire, Adán y Eva empezó. De hecho, de paso, feliz Día de la Mujer, por el día de ayer a todas. Me acordé porque había una frase que circulaba por estos días que decía que desde ese día que la mujer estuvo en el huerto de Edén comenzaron los problemas, dice. No, es broma, es broma. Y desde allí nació esa frase, si yo caigo, caemos todos.
si yo hablara. Entonces, después que Eva pecase, ella no se quiso quedar con esa carga solita. Instantáneamente involucró a Adán en su mala acción. ¿Sabe? Cuando hacemos algo malo, el primer instinto que tenemos es culpar al otro. Y eso es como que nos trae alivio. Lo hice yo, pero él también. Él me invitó, él me incitó. Entre los dos los pensamos. Y allí siempre sonó el otro también. Ese es el primer instinto. Involucramos a alguien más o culpamos a otros. Y eso nos hace sentir, la verdad que tan pobrecito soy yo. Culpa de este sinvergüenza caí yo. Y ocultamos lo que nosotros somos, culpamos a otros. Y nuestro dedo señala a otro sin culpar lo que yo hice. Involucramos a alguien que posiblemente en algunos casos no hizo nada. Cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, porque era su pecado ya, porque Dios le dijo a Adán, no puedes comer de ese árbol, aunque haya comido otro, vos no podés. Entonces Adán dijo, la mujer que me diste. De pronto, ¿a quién culpó allí en ese momento Adán? Dios, vos tenés la culpa. Vos tenés la culpa por mandarme la Eva. Si yo estaba muy bien mirando todos los animalitos como cada uno tenía su pareja, pero se te ocurrió mandarme una compañera idónea y allá está. Hay otros que todavía siguen con esa idea de que están muy bien así, ¿verdad? No quiero decir quién, ustedes no los miren tampoco. Culpó a Eva. Ahora, pero no solamente eso, cuando le pregunta a Eva, ¿por qué lo hiciste? La serpiente me engañó. Inevitablemente todos tiraron la pelotita a otro cuando todos sabían lo que tenían que hacer y no. Lo que tenemos que hacer es admitir nuestro pecado y no tratar de escapar culpando a otro. Es fácil culpar a otro, pero qué difícil es ser tan valiente que decir, yo fui. Y bancarme lo que se viene, bancarme las consecuencias de mi desobediencia. Y no involucrar a otro, no, porque esto, porque el otro. Ahora le doy un tips. Es más fácil hablar de los demás, ¿verdad? Ahora, ¿cómo usted hace para conocer a una persona? Si desea conocer a una persona, no escuche lo que los demás dicen de él, sino que escuche lo que él dice de los demás. Ahí va a conocer a la persona. Ahí va a saber quién es esa persona. Se lo repito. No escuche lo que los otros dicen de esa persona, sino que escucha lo que él dice de los demás. ¿Cómo es ese dicho? Lo que dice Pedro habla más de Pedro que del otro, algo así era. No me lo acuerdo bien ahora. Pero lo que nosotros hablamos habla más de nosotros que lo del otro. Dice, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os volverán a medir. Cuando usted acusa a otro de hacer algo malo, usted se acusa a sí mismo. Nosotros no somos jueces, Dios es el juez. A nosotros Dios nos ha dado sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. De pronto, cuando juzgamos a otros, también hacemos lo mismo. Y lo estamos señalando por algo que hizo y vos nunca lo hiciste, ¿verdad? Vos sí zafaste de esa. Yo supe cuándo salir, yo supe cuándo correr, yo supe cerrar la boca.
Pero recuerda, siempre recuerda, y esto es tan fácil, que cuando usted señala a alguien, hay al menos 3 dedos que lo señalan a usted, mínimo 3 dedos. Mire, ponga así la mano, señáleme a mí. ¿Cuántos dedos señalan a usted? Mínimo. Y el gordito todavía no sé para dónde señala. Señala a Dios también como lo hizo Adán. Vos tenés la culpa. Llega un joven hacia el pastor y le dice, pastor, me voy de la iglesia. Entonces el pastor le pregunta, ¿y por qué, mi hermano? ¿Por qué? Y ahí empieza a hablar el joven. Yo veo a la hermana que habla mal de la otra hermana. Veo al hermano que no tiene buen testimonio. Veo cómo el obrero critica al pastor. Veo cómo el que no hace nada, de pronto es el que dice todo lo que hay que hacer y es el que más juzga. Veo al hermano que es un mentiroso, un tramposo. Ok, dice el pastor. Pero antes que se vaya, quiero que usted me haga un favor. El muchacho acepta complacido. Entonces le dice, el domingo, durante el servicio, usted va a agarrar un vaso con agua, lleno con agua. Entonces, cuando usted ya tenga su vaso lleno de agua, va a dar 3 vueltas alrededor del templo, caminando, sin dejar caer una gota al suelo. Usted haría eso por mí y después se puede ir. El joven pensó, muy fácil, sí, no hay problema, lo hago. Después de dar las 3 vueltas, cuando terminó le dijo al pastor, pastor, listo, ya está, ya lo hice. Y el pastor le preguntó, cuando usted estaba dando vueltas, ¿usted vio a la hermana hablar mal de la otra? El joven dijo, no lo vi. ¿Usted escuchó al obrero hablar mal del pastor? No lo escuché. Entonces, ¿usted escuchó al que estaba hablando mentiras, al que era un tramposo? No. Bueno, entonces el pastor le contesta, ¿sabe por qué usted no lo vio? Porque usted estaba preocupado en su vaso y por no dejar caer una gota de agua. Lo mismo acontece con nuestras vidas. Cuando quitamos el foco o cuando nuestra preocupación deja de ser Jesucristo, no tenemos, entonces comenzamos, cuando quitamos el foco, ya comenzamos a poner la mirada en las otras personas. Y allí comenzamos a ver, obvio, errores. Porque todos los tenemos. Y más vale cuando tu mirada es crítica, lo primero que vas a buscar son los errores, nunca vas a ver sus virtudes. Por eso te digo algo, no te desenfoques. No dejes de poner tu mirada en Cristo, como dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Moraleja, vuelve, no te vayas. ¿Alguna vez habrás visto un episodio del Chavo que dice, no te vayas, Chavo, no te vayas? No son los otros, no son los demás, eres tú. Eres tú, eres esa lucha interna. Y sabe, si tú permaneces en Él, Dios va a continuar trabajando en tu vida y obvio que con los demás. Cuando se encuentran 2 personas haciendo un tratamiento oncológico, se encuentran en los pasillos del hospital, los 2 están enfermos y los 2 están quizás por morir. Pero allí están en ese lugar para extender su vida, para traer sanidad, para que alguien los ayude. Entonces, ¿qué derecho tiene uno de decirle al otro lo mal que está? Los 2 están mal.
y están en el camino correcto, en el lugar correcto para que sus vidas sean ayudadas. Estoy seguro que ninguno de esos dos que están allí haciendo el tratamiento se dicen, pero mira, a mí se me cayó el pelo recién a los 2 meses. Y a vos ya en una semana, estás re mal, ¿no? A mí el médico me dijo que me quedan 2 meses de vida. No, a mí como 1 año. No, no están así. Es más, están allí consolando, dando fuerza, contando sus penas, pero también sus pequeños logros. Hasta que el día que pueden terminar el tratamiento y salen victoriosos. Así es la iglesia, mi hermano. No son los otros, eres tú, y debemos caminar juntos. Si nosotros nos permitimos, cuando quitamos la mirada de Cristo, dejamos que Él ya, es como que no queremos que tú sigas trabajando en nosotros, déjame, yo ya aprendí mucho, yo ya estoy capacitado para juzgar a los demás. Pero cuando dejamos que Él trabaje en nosotros, vamos a ver cuánto necesitamos. Cuando vamos a una iglesia, cuando nos acercamos, cometemos un gran error. Queremos parecernos a veces, o si intentamos hacer eso, estamos equivocados. Queremos parecernos al pastor, o queremos parecernos a un hermano. Y no, te estás equivocando, porque a quien te tienes que parecer es a Cristo. Tienes que ser como Cristo. Entonces, aprende a amar a los demás como hijos de Dios. Aprende a amar al otro que también está necesitado. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no aprendes a amar, si no aprendes a aceptar, no aceptar el pecado, a aceptar que el otro es como usted y que el otro es necesitado también, porque el pecado no lo podemos aceptar. El pecado sí se debe extirpar del cuerpo de Cristo, el pecado se debe extirpar de nuestras vidas y eso lo podemos hacer delante de Dios. Debemos arreglar nuestras cuentas delante de Dios y también para poder ayudar y para poder amar a otros. Porque dígame, si el que pasó por una enfermedad no es el más capacitado para ayudarlo a otro que está pasando por algo similar. Comprende el dolor, comprende el sufrimiento, comprende la soledad, comprende esa desesperación de que mi vida se acorta, de que se termina, y puede ayudar a otro. Por eso Dios nos hace pasar por cosas, no para juzgar a otro ni para que juzguemos a Dios, sino para aprender. Debemos amar como el Señor lo hace. Y ¿sabe qué? Cuando usted comience a amar, en primer lugar, a Dios, casi lo segundo va a caer por su propio peso. Va a comenzar a amar a su prójimo. Ahora, cuando usted comience a amar a su prójimo, usted va a ser como miel. Las personas se van a querer pegar a usted. Van a querer estar cerca tuyo. Van a querer ir a tu iglesia. Para que decir, yo quiero lo que vos tenés. ¿Sabe qué? De pronto yo te conocí, yo sé lo que vos eras, pero ahora sos distinto. Si alguna vez te desilusionaste de la iglesia, o de los pastores, o de los hermanos, o de algún líder, quiero decirte que todos somos hombres y muchas veces nos equivocamos, no alguna vez, muchas. Quiero darte un consejo. Nunca
nunca, pero nunca pongas eso de pretexto para alejarte de Dios. Porque he escuchado tantas veces que dice, yo para ser como este, no, ni quiero. Es que no tienes que ser como Él, tienes que ser como Cristo. Y claro, yo ser como algún otro no quiero, yo sí quiero ser como Cristo. Entonces, pero hay veces que vemos cosas en la iglesia, algo que no nos gusta. Y antes de criticar, te invito a que preguntes o te preguntes, ¿qué puedo hacer yo para cambiar eso? ¿Cómo puedo ayudar? ¿En qué puedo ser útil? Quiero decirte más, y ya con esto voy terminando. En la iglesia hay lugar para todos aquellos que quieren un cambio. Es por eso que usted en la iglesia va a encontrar personas con fallas, personas necesitadas, personas que les falta mucho. No significa que se tienen que quedar así, no, hay que crecer, hay que avanzar, hay que dejar de ser niño, hay que ser adulto. ¿Sabe por qué en esta iglesia y en la iglesia de Cristo hay lugar para todos? Porque nadie vale más que nadie. Yo, usted y el más pecador fueron compradas tienen el mismo valor, o la sangre de Cristo tiene el mismo valor para cada uno. Y si te creías la divina pomada, te digo, te equivocaste. Vales igual que el más pecador. Solamente que la gracia de Dios ya te alcanzó. Y que debes caminar por ese camino angosto. Y también, como ya estuviste allá atrás, tienes que ayudar al que todavía está caído. Amén. Cuán difícil es, ¿no? Cuán difícil es poder ver mi falla. Es más fácil verla en el otro. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él. Puedes ponerte de pie. Señor, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia. Te doy gracias por ese trono de la gracia y de misericordia. Te doy gracias porque tus manos están extendidas hacia el necesitado, hacia aquel que te ama, hacia aquel que dice yo te necesito, hacia aquel que se humilla. Señor Jesús, y yo ruego por aquellos que hoy te buscan, que hoy persiguen esa necesidad, ese cambio. Aquellos que quieren poner su mirada en Cristo. Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a ser cada día más como Cristo. No nos ayudes a ser cada día más como mi hermano o como el pastor, sino que ayúdanos a ser como Cristo. Porque tú eres la imagen de la perfección. Tú eres aquel a quien debemos seguir. Tú eres aquel a quien debemos amar e imitar. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser sencillos, ayúdanos a no juzgar, ayúdanos a no criticar, Señor Jesús, y ruego que tu Santo Espíritu nos enseñe, nos hable, nos capacite cada día. Señor Jesús, gracias, gracias, gracias porque tú estás en medio nuestro, gracias porque aún tú continúas trabajando, Señor, pero ayúdanos a extender nuestras manos hacia el necesitado espiritualmente, hacia el pecador, hacia el pobre, hacia todo aquel que tú nos indiques, Señor Jesús, y que de todas formas seas tú glorificado en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.